Hola hermanos, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien, que hoy estén muy despiertos, porque hoy es de esos días que tengo ganas de hablar como por 2 horas. Estamos en el capítulo 3 de Primera de Pedro 3. Bueno, casi acabamos 3 la semana pasada. Estaba leyendo, una historia se me hizo muy interesante. Era un artículo que no era cristiano, pero se llamaba, en español sonaría algo así como el engaño, la decepción detrás de Las Vegas. Y este artículo decía que relataba varios casos, ¿no? Y había uno, bueno, 2 me llamaban mucho la atención, pero uno de un hombre un hombre exitoso en los negocios, y que después de un fin de semana en Las Vegas se creyó y se compró mucho la idea de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Salieron a la luz algunas fotos de sus fiestas y todas las cosas que había hecho, y regresa a su casa y se dio cuenta que no se quedó en Las Vegas sus problemas, sino que ya no tenía trabajo porque lo habían corrido por todas las cosas que había hecho, ¿no? Otra persona que creo que fue el peor de los casos que leí, llegó con el propósito de quedarse por 10 días, se gastó todos sus ahorros, todos se los gastó en las máquinas, en los juegos, pero no se quedó ahí, sino que empeñó su auto, hipotecó su casa y regresó divorciado, familia destruida y sin ni un centavo, o sea, nada. Y se dio cuenta a la mala que lo que pasó en Las Vegas no se quedó en Las Vegas, sino que se lo trajo también a su casa, ¿no? ¿Qué tiene que ver, pastor, con esto? Porque estamos leyendo acerca de peregrinos y extranjeros que viven en este mundo, que vivimos en este mundo solamente de paso. Pero podemos llegar a confundir y creer en esta mentira del gnosticismo, que pues todo lo que hagamos en la carne no importa, porque al fin y al cabo somos espíritu. Por supuesto que vamos a la eternidad, por supuesto que vamos al Padre, pero las cosas que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos, muchas de ellas tienen un impacto en la eternidad. Entonces, capítulo 3 ya lo leímos todo. Al final vamos a partir del del capítulo 2 que leímos la semana pasada, vamos a partir del 18, versículo 18. Está describiendo cómo es que se ve vivir como siervos de Dios, personas que tienen un entendimiento de Dios, y describe diferentes tipos de relaciones que llevamos a cabo los seres humanos. Habla primero en el versículo 11, dice que como extranjeros y peregrinos nos abstengamos de los deseos de este mundo, pero que a pesar de decir no soy de este mundo, tengamos cuidado cómo nos comportamos en este mundo. Versículo 14, que nos sometamos a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, ya leímos esto. El versículo 16, que nos comportemos como personas libres, pero teniendo cuidado que esta libertad no se vuelva un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, entendiendo que en este mundo somos siervos de Dios. Versículo 17 también lo leímos: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Y partimos del versículo 18. Entonces, a pesar de que no somos de aquí, no vamos a quedarnos aquí, no implica que no nos sometamos a las autoridades que Dios ha puesto. Llega al versículo 18 y dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque hay personas difíciles de soportar. Ahora el 19 nos dice algo importante: porque esto merece aprobación. ¿Puede leer alguien lo que sigue? Dice: si alguno se da cuenta que por alguna razón Dios lo está llevando a continuar en esta relación difícil, da testimonio ahí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hay personas que son puestas en algún lugar de trabajo, en algún área, en algún fraccionamiento de Cuautlancingo, donde no son conflictivos los residentes. Y dice: si te das cuenta que Dios te dice quédate ahí, soporta, porque esto es digno de alabanza. Entonces describe 2 cosas. Dice que como siervos, como personas que trabajamos para alguien, que demos un buen servicio, que nos comportemos de una manera adecuada. Y habrá ocasiones en las que no tengamos que soportar un trato inadecuado, un sueldo bajo, pero habrá ocasiones que Dios dice: quédate un momento más ahí, tengo un propósito. Si tú te das cuenta de eso, quédate. Existe alabanza para Dios en eso.
pero también no te hagas el mártir y la víctima si estás viendo que son malas condiciones, que ni siquiera Dios te está llevando a estar ahí. No te quedes ahí, ve a otro lugar. Entonces, es lo que está describiendo aquí. Ahora, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, si pecas y por eso te pasa todo, pues ahí pues no hay nada que decirte, o sea, pues así que burro, ¿no? Pues te lo ganaste. Pero si haciendo lo correcto sufres, ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay una recompensa, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a volver a leer y espero que lo subrayes y te acuerdes muy bien cuando te encuentres a algún amigo de pare de sufrir. Dice, porque esto, versículo 20, pues qué gloria es si peca, no, perdón, 21. Dice, pues ¿para qué? Esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Describe que muchas veces el sufrimiento, bueno, no muchas veces, el sufrimiento en el creyente tiene un propósito y es dar gloria a Dios. Entonces, no funciona eso de lo rechazo, cruz, que venga, no, que se vaya el diablo y venga Jesús. No funciona eso, porque el sufrimiento también es parte de nuestro llamado en algunas circunstancias para dar gloria a Dios. Dice, ¿por qué? Porque tenemos que seguir sus pisadas. A través de su sufrimiento fue glorificado el Padre. Versículo 21. Esto no es tampoco una onda, se me olvidó el nombre, era una herejía, decía que bueno, a través del sufrimiento estábamos más cerca de Dios. No es tampoco el punto, porque no se trata de que andes con tu cadena aquí en la pierna para que sangres, ni entres de rodillas por allá, no es el punto. Pero si Dios te atraviesa por alguna cosa en particular, bueno, puede traer alabanza a su nombre, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces describe que a través de sus sufrimientos, personas que están extraviadas como tú y como yo, fuimos hechos salvos. Entonces, su sacrificio valió la pena porque personas fueron salvadas. Y muchas veces tú que ya eres salvado, tu sufrimiento vale la pena porque tú ya estás salvado. Pero hay otros que no. Y a través de lo que pasas, puede ser que alguien sea ayudado. Entonces, velo de esta forma. Más por lo que vamos a llegar al versículo 3. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora llegamos casi a la mitad de esta carta, el corazón de la carta. Y estamos hablando de problemas, de tribulación, y en medio de este problema y tribulación no podía faltar hablar del matrimonio, interesantemente. Ahora, el matrimonio bien llevado puede parecerse al cielo, pero no bien llevado puede parecerse a, no el cielo, a otra cosa diferente. Capítulo 3 va a describir esta relación. Ahora, no, me gustaría que a pesar de que hayas dicho, ya escuché mucho del matrimonio, tuvimos un discipulado, podamos poner mucha atención, porque creo que hay algunos principios que el día de hoy Dios quiere hablarnos y que nos van a ayudar a todos. Dice, vamos a empezar. ¿Alguien podría leer el versículo 1? Hasta ahí, gracias hermano. Entonces, quiero que noten que Pedro, el Espíritu Santo, hablando en esta ocasión del matrimonio, va a dedicar 7 versículos a hablar del matrimonio, lo cual no es mucho, la verdad. Interesantemente, 6 de esos están dirigidos a las mujeres y únicamente 1 a los hombres. Es como, o pensaba, es como los, algunos productos, por ejemplo, de esos chinos que son para los niños, que nada es pegar una cosa con otra y está listo. No necesita muchas instrucciones. Pero las mujeres que tienen que tratar con nosotros los hombres necesitan bastantes instrucciones porque somos bastante complicados y a veces un poco cabezas duras. Por eso describe cosas que tenemos que tienen que seguir en este trato, en esta relación. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta
de sus esposas. Entonces, introduce una situación de la que ya puede haber muchas preguntas. Primero, está la relación de dos creyentes, pero también la relación de una esposa creyente y de un esposo no creyente. Lo que la palabra dice, como resume todo, simple, dice: así mismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y eso es todo. Existen no solamente cristianos, pero no cristianos, cientos de miles de libros acerca del matrimonio. Y interesantemente vivimos en un momento en el que el matrimonio es un relajo, ¿no? A pesar de tanta información y tantos libros. El problema es que a veces complicamos algo que Dios ha tratado de hacer simple. Y aquí dice: vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, creyentes y no creyentes. Y aquí podemos pensar en lo siguiente: bueno, Dios, pero es que tú no conoces a mi marido. Es medio tonto. Las cosas no se le dan. No escucha, no entiende, pues no sabe hacer tantas cosas. Pero podemos ver un ejemplo interesante. Vamos a leer la historia de Abraham. Aquí nos las introduce y vamos a tomar algunos puntos. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando introduce este ejemplo de Sara y Abraham, ¿hay alguna historia en particular que recuerden? Cuando se toca este tema, la historia que muchos recuerdan es cuando Abraham va a Egipto y hace todo un relajo. Pero a la que la palabra se está refiriendo es a una que está dividida en dos porciones. Primero, sal de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Segunda, el momento en el que vienen estos tres personas. Abraham está afuera, al calor del día, como hoy. Está sentado abajo de un árbol. Y estando sentado abajo de un árbol, ve que hay algo especial en estas tres personas que vienen. Se da cuenta que una en particular hay algo diferente y lo reconoce como Dios. Y era Dios apareciéndose, Cristo, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entra corriendo a la casa, le dice: Sara, ayúdame, vamos a hacer algo de comer para los invitados. Hacen comida, matan un animal, sacan estos panes hechos en el carbón y come con ellos. Y entonces le dice a Abraham: vas a tener un hijo. El siguiente año, como en estos tiempos, vas a tener un hijo. Y Sara se ríe. Y recuerdas que dice el Señor: oye, ¿por qué se está riendo tu esposa? Y entonces Sara dice: no, es que no me estaba riendo. Y dice: no, sí te reíste. Y después le dice: para que te des cuenta, para que sepas, para que entiendas que soy Dios, en esta época, el próximo año, vas a tener un hijo. Ahora quiero que puedas considerar lo siguiente. Era una mujer de 90 años. Mi esposa y yo hablamos eso. Con 40 años ya no es lo mismo tener hijos. Imagínate con 90 años tener un hijo. Abraham había salido de su casa, había salido de su parentela. Y no cualquier tipo de mujer dice: sí, vámonos. ¿A dónde vamos? No, pues es que no sé. ¿Y entonces cuál es el plan? No, pues es que no sé muy bien. ¿Y en qué nos vamos a ir? Y hay buena educación, hay Oxxos, hay una buena biblioteca. Abraham no sabía nada de eso. ¿Qué tipo de mujer, qué clase de mujer le dice a su esposo: está bien, te sigo? ¿Qué clase de mujer, viendo las limitaciones de su esposo, porque dice: ay, Abraham ya hijos, pues ya parece casi muerto, no va a poder tener hijos? Ella, viéndose sus limitaciones, dice: no puedo tener hijos. Pero dice: ok, si Dios te está guiando por este camino, si estás convencido que este es tu llamado, si sabes que Dios te está guiando en esto, está bien, te sigo. Hacemos eso que tú dices, estar convencido que Dios te está hablando. Ese es el relato que está describiendo aquí. Está describiendo a un matrimonio
que buscaba a Dios y que creía en Dios, y que, como era costumbre, hay otros relatos diferentes, pero se reveló al hombre y no necesariamente se reveló a Sara. Le dio primero la promesa a Abraham, pero implicó que Sara confiara en la palabra de Abraham. Y eso es complicado, porque cuando se te aparece Dios dice, sí, pues no tengo dudas, pero cuando se le aparece a otra persona dices, ¿estás seguro que te dijo eso? ¿Estás seguro que eso es lo que tenemos que hacer? ¿Estás seguro que ahí tenemos que ir? Y entonces Sara dice que le decía, Señor, o sea, haciendo referencia a esto de sujetarse, de seguir. Y queridas hermanas, cuando hablamos acerca de matrimonios creyentes, lo que Dios pide de ustedes es que confíen no en su esposo, sino en la obra que Dios puede hacer en su esposo, en lo que Dios puede hacer en él, que a pesar de las limitaciones que él tenga o las que ustedes piensen tener, puedan seguir y caminar. Ahora, ¿esto implica que no haya dificultades? Por supuesto que no, porque nosotros vemos que después de haber salido, Abraham llega a la tierra y después hay necesidad y baja a Egipto. Y entonces Abraham le dice, oye, dile que eres mi hermana porque si no me van a matar, y todo este show que ya no sabemos. Toman a Sara, la llevan de enfrente de Faraón, la van a meter en el harem del Faraón, y Dios hiere a toda la familia de Faraón, incluyéndolo a él, y después, bueno, antes de eso ya le dio muchas posesiones a Abraham, le dio regalos, y le dice, ¿qué hiciste conmigo? ¿Por qué haces esto? Y Dios libró a Sara, regresa a Sara a Abraham, y lo regaña, le dice, oye, ¿qué onda con esto? Entonces, todas estas vueltas es lo siguiente. Miren, primero, cuando nosotros, más bien cuando como esposas, ustedes creen en lo que Dios, creen en la soberanía de Dios a pesar de la insuficiencia de su esposo. Si tú crees en la soberanía de Dios a pesar de la insuficiencia de tu esposo, vas a ver la obra de Dios en tu vida. Eso es lo que puede hacer Dios. Hombres defectuosos como Abraham, una esposa que creyó en Dios, a lo mejor no tanto en Abraham, pero creyó en Dios, lo siguió y Dios mostró sus promesas. Siguiente cosa, un hombre con problemas, un hombre con temores, dificultades, va a Egipto. ¿Qué es lo que sucede? La familia es grandemente bendecida. Si tú obedeces la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y sigues a tu esposo, vas a encontrar bendición en tu familia. Tercera cosa que vemos aquí, Dios protegió a Sara de las decisiones de su esposo. Y esto es verdad el día de hoy, a pesar de las muchas tonterías que podamos hacer como hombres. Dios protege a nuestras esposas de nuestra propia incapacidad. Tercera cosa, cuarta cosa, Dios trata con tu esposo. Porque se va Abraham a Egipto y resultado de estar en Egipto, vemos que una de las siervos que le dieron era Agar. Y Agar la vemos produciendo problemas más adelante, tiene un hijo Abraham con Agar, y tiene que llegar el momento en que Abraham le dice a Dios, Dios, bendice también a Ismael. Y Dios le dice, no, porque eso no era lo que yo quería, y tienes que dejarlo ir. Y rompió el corazón de Abraham, y el fruto de esa decisión tuvo consecuencias. Si tu esposo se equivoca, si tu esposo hace mal las cosas, Dios se va a encargar de arrancar de su corazón aquello que hizo mal, aunque le tengan que romper el corazón. Dios trata con los esposos. Pero ¿qué es lo que como esposa te pide? Esposa, sujétate a tu marido. Y entonces yo puedo derramar mis promesas sobre ustedes, bendecirlos, y yo trato con tu esposo. Tú no tienes que tratar con él, yo puedo tratar con él. Y es mucho más fácil así. Entonces vemos aquí diciendo, esposas sean sujetas a sus maridos. Ahora, encontramos el momento en el que hermanas pueden venir, pero mi esposo no es creyente. ¿Tengo que sujetarme a él? Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? Es que él pues no me va a pedir cosas de la Biblia. Sí, pero es tu esposo. Y aquí dice que a través de tu buen comportamiento hacia él, puede ser ganado. Entonces, no necesitas agarrarlo a bibliazos. No necesitas poner las predicaciones del pastor cuando él está intentando descansar para que a ver si las escucha. No necesitas dejarle folletitos de la iglesia en su mochila. Necesitas conducirte como creyente. Y a través de ese ejemplo va a ser confrontado, va a ser animado su corazón a buscar
¿Por qué? ¿Cómo sabe que eso es cierto? Porque lo dice la palabra. Si lo dijera yo, dúdalo, pero lo dice la palabra. A través de tu buen comportamiento, tu esposo puede ser ganado. Pero ¿qué tal si me lleva a hacer cosas en contra de Dios? Bueno, si te está llevando a drogarte, a vender droga, al narcotráfico, es sentido común, ni siquiera tiene que ver con la Biblia. Hay leyes que te protegen de eso. No lo necesitas, no tienes que hacerlo. ¿Y qué se me prohíbe ir a la iglesia el domingo? Mi hermana, eso es algo complicado que a algunos les causaría sorpresa, pero si no te deja venir el domingo, ven el miércoles, ven a alguna reunión entre semana, aliméntate de la palabra. Porque tienes que entender que no siendo creyente y el único día que tienen para estar juntos es el domingo y tú te vas a la iglesia, va a haber conflicto. No es que no sea importante, pero Dios no es solamente Dios del domingo, es Dios de todos los días. Y a través de tu buen ejemplo puedes ser ganado para Él. Entonces es importante que como creyentes, mujeres creyentes, estén sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que sin palabras sean ganados por la conducta. Siguiente versículo. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y cuando leemos esto, de ahí han sacado muchas iglesias para decir que las mujeres no deberían de usar joyería, o que no deberían de pintarse, o que no deberían de peinarse, o que no deberían de ponerse un tinte, cosas tan extrañas como estas. Pero si ese fue el punto, aquí también dice ni vestidos lujosos, entonces casi según esa interpretación las mujeres también no deberían de andar vestidas, lo cual no es el punto que está diciendo aquí, sino lo que está describiendo es que ese no sea el fin, o que ese no sea lo que te valida como mujer o lo que te hace importante como mujer, sino que lo que debes de buscar, versículo 4, ¿lo puede leer alguien? Sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Entonces dice que el enfoque, que la forma de agradar a Dios, que lo que está buscando Dios de las hermanas, de las esposas que están casadas, en general de la mujer y también del hombre, pero hablando ahorita de la mujer, es que su importancia no radique en cómo se viste. No quiere decir que no se vistan bien, que no pongan eso, sino que eso no es lo que le da valor a la mujer. Lo que le da valor a la mujer es lo interno que produce cosas externas. Traté de explicárselo a mi esposa como prueba y espero que ahora sí ustedes sí me entiendan porque me enredé en la mañana. Consideren este ejemplo que nosotros vemos en los evangelios. Está Jesús predicando y vienen un grupo de personas con un paralítico. Este paralítico lo descienden por el techo y Jesús, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan? Tus pecados te son perdonados. No le dijo sana, sino primero le dijo tus pecados son perdonados. ¿Qué es lo que sucede con los fariseos? A ver si así despiertan. ¿Qué dicen los fariseos en su corazón? ¿Quién es este hombre para perdonar pecados? ¿Qué es lo que dice Jesús? Para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados. Bueno, primero les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda. Y es obvio, si tú lees a alguien tus pecados son perdonados, no hay algo que digas, sí es cierto, no es visible. Por lo tanto, a eso invisible debe de haber una evidencia externa. Y dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene la potestad para perdonar pecados, te digo, levántate y anda. Entonces, la transformación interna de ese hombre tuvo una evidencia externa. La sanidad del corazón tuvo como evidencia la sanidad del cuerpo. Cuando llegamos aquí estamos hablando de peregrinos extranjeros, hombres y mujeres transformados. Dice ser una mujer de Cristo, una mujer de Dios. Te ponen cada día de las madres el versículo de mujer virtuosa. Qué bueno. Ahora, ese cambio interno debe tener una evidencia externa. Esa sanidad interna que Dios ha traído, esa liberación del pecado, debe de traer como resultado sujeción y como resultado la búsqueda, no de brillar exteriormente, sino una conducta transformada, que es visible, pero que se origina dentro de nosotros, producto de nuestra relación con Dios. Entonces, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué es afable? Nadie sabe qué es afable. ¿Qué es apacible? Dicen que está en paz. Afable.
Ahora, es la misma palabra griega para mansedumbre. Entonces dice aquí que las mujeres deben, y también lo mencionan los hombres, pero de las mujeres deben de buscar ser o tener esta característica de mansedumbre, que hemos dicho, poder bajo control. Entonces, puedes ver que tu esposo otra vez no echó la ropa en el canasto de la ropa sucia. Puedes ver problemas en muchas áreas y podrías hacer muchas cosas, pero te das cuenta que como Dios te ha transformado, puedes refrenar ese poder y ponerlo bajo control de Dios. Primera cosa. Después, apacible. Esta palabra se me hizo chistosa, azukios. Describe lo siguiente: es una persona que tiene un lugar y no se levanta de su lugar, sino se queda en el lugar. Es decir, hay una posición, una conducta honrosa de la cual la mujer no se mueve a pesar de las circunstancias. Dios le ha dado a la mujer una posición de honra, una posición en la que debe permanecer como creyente y que ni cómo se siente en unos días particulares del mes, ni porque sus hijos la sacaron de quicio, debieran de moverse de esa posición. Ni las emociones, ni el entorno deben de movernos de quiénes somos en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El atavío lujoso, el externo, los peinados, los vestidos, pueden seducir a la vista y engañar a la mente, pero no describen quién es una persona. Una persona no es lo que se pone. Puebla es mucho así, ¿no? Así somos muchos los de Puebla. Se trata de imagen. Llegaron unas personas y me dijeron, aquí les gustan las fiestas grandes, ¿verdad? Ni tienen dinero, pero les gustan las fiestas grandes. Digo, es parte de la cultura. El poner una imagen, el demostrar algo que no son realmente los de Puebla. Y tenía esa como imagen Puebla, ¿no? De personas mochas que iban a la iglesia, pero la semana eran de lo peor. Y puedes darle una imagen a la sociedad de lo que eres, pero la ropa no modifica tu interior. Pero si Cristo ha modificado tu interior, debe haber como consecuencia un tipo de carácter, conductas que describan a Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo Pedro que tienen que buscar. Hermanas, Dios requiere de ustedes caminar en mansedumbre y permanecer en esa posición de dignidad y de honra que como creyentes tienen. No pueden moverse por las circunstancias, deben permanecer ahí. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Ahorita vamos a hablar de esto. Subrayenlo, por favor. Versículo 7. ¿Lo puede leer alguien? ¿Qué es? Cuando dice esposos, vivan con ellas sabiamente. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea de qué se refiere? ¿A qué se refiere la palabra sabiduría? Ahora, sí, sabemos que es temor a Dios. Describe conocimiento. Tienes que relacionarte, vivir con ellas con conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De qué es lo que quieren? Complicado. Muchas veces ni siquiera sabemos qué queremos. ¿De qué les gustaría? No somos adivinos. ¿De qué necesitan? Eso sí lo podemos saber. Esto está ligado con la palabra. La Biblia describe cuáles son necesidades que tenemos los seres humanos y también toma tiempo para describir necesidades tanto de hombres como de mujeres, cosas en las que debemos de perseverar, lugares en los que podemos caer. Por lo tanto, como hombres, necesitamos relacionarnos con nuestras esposas, sabiendo a través de la palabra qué es lo que Dios describe que ellas tienen necesidad. Estaba Eva en el huerto. Estaba la serpiente. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? ¿Viendo fútbol? ¿En el baño? No sabemos, pero no estaba ahí. Ahora, ¿qué es lo que dice más adelante aquí la palabra? Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Entonces, describe esta percepción. Ambos somos vasos que podemos ser usados por Dios. Pero cuando dice frágil, no está hablando de que los hombres sean más importantes ni nada, sino entendiendo las necesidades. Una de ellas, que ya le estuvimos hablando hace un par de meses, es la que describe la palabra acerca de, en el área espiritual. Dice que la mujer fue engañada, que Adán pecó. Él pecó conscientemente, la mujer fue engañada. Si Adán sabía o entendía y le había sido dada una tarea de administrar, de cuidar, ¿dónde estaba cuando ella estaba siendo engañada? Ahora,
Vamos a regresar un poquito a esto. Si aquí le dice a las esposas que su conducta sea casta y respetuosa y que su atavío no sea el externo, sino el interno, y vemos que una sociedad el día de hoy está presionando para que la mujer busque primeramente esto, ¿dónde estás como esposo protegiéndola de esto? Dándole importancia a lo visual sobre lo interno. ¿Dónde estás como esposo? Tu esposa necesita escuchar de ti que lo que Dios busca, que lo que tú buscas y valoras de ella no es lo externo. Y he encontrado muchas consejerías de esposos creyentes, y es que mi esposa no se arregla. Hermano, si estás grabando únicamente eso en la mente de tu esposa, estás dándole un objetivo y una meta que la palabra describe que no es el importante. ¿Dónde estás como esposo? Aquí describe: vosotros maridos, vivan con su esposa conociendo sus necesidades, entendiendo lo que la Biblia dice que el enemigo va a atacar. Si sabemos también que en esa búsqueda de la espiritual, en algunas áreas pueden ser engañadas, ¿dónde estás tú estudiando para poder guiarla, para poder enseñarle, para poder ayudarla, para poder platicar de aquellas cosas? Necesitamos como hombres vivir sabiamente, y dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Pero no solamente eso, ojo, ¿qué más dice? ¿Cómo qué? Como coherederas de la gracia y de la vida. Por una parte, conociendo sus necesidades, pero por otra, entendiendo la importancia y la necesidad que tenemos de nuestras esposas en la vida y en el ministerio. Vamos a ver el caso de Abraham, de Moisés. Moisés recibe un llamado, Dios se le aparece, la zarza ardiendo, la voz que habla desde eso no se quema, su vara convirtiéndose en una víbora, volviéndose a convertir, su mano llenándose de lepra, sale, ya no hay lepra, y lo digo en un buen término, una visión o un espectáculo, pero una visión de lo que Dios puede hacer. Muy hermoso. Entonces le dice, ve, voy a hacer maravillas, grandes milagros en tus manos, vas a sacar al pueblo de Egipto, todo eso muy bien. Sale Abraham, toma a su esposa, toma a sus hijos y se va camino a Egipto. Camino a Egipto no sabrá Moisés. Se encuentra con el ángel de Jehová, Jesucristo, con una espada y lo quiere matar. Y Moisés dice, ¿qué onda? O sea, me mandas y después quieres matarme, pero ahí está, listo para matarlo. Y entonces Séfora dice que saca un pedernal, circuncida a uno de sus hijos, tira el prepucio enfrente de Abraham lleno de sangre y le dice, de Moisés, duro con Abraham, y le dice, me eres esposo de sangre, un esposo sangriento. Ella sabía lo que también Moisés sabía, pero que no habían hecho. La circuncisión era algo que Dios les había pedido como pueblo. Y ahí iba a él, a liberar a muchos, pero no había llevado a cabo el deber que tenía con su familia. Cuidado a muchos, descuidado a los de su casa. Y Dios estaba a punto de matarlo. Y Séfora tiene que sacar eso, circuncidar al niño, así, en vivo, y confrontar a su esposo, que tenía el llamado, que tenía el poder de Dios, la vara de Dios, ahí. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Muchas de nuestras hermanas tienen necesidades, pueden ser engañadas, pero también al mismo tiempo Dios les ha dado una perspicacia acerca de ciertas circunstancias en las que nosotros no nos damos cuenta. Les ha dado discernimiento, un entendimiento de muchas cosas en las cuales nosotros pasamos de largo. Y en el caso de Agar, ahora sí Abraham va a Dios y le dice, oye, ¿qué voy a hacer con Ismael? ¿Qué voy a hacer con la esclava? Y Dios le dice, escucha a tu esposa, escúchela, despídela a la sierva. ¿Qué es lo que está describiendo aquí? Por una parte, dando honor a la mujer como un vaso frágil en algunas áreas, pero entendiendo y no dejando de lado que también son coherederas de la gracia de la vida. Ellas también son salvas, también tienen al Espíritu Santo. Y el mismo entendimiento y poder de Dios que está en tu vida, está en el de ellas. No descuides eso, no descuides el consejo. Y muchas veces en nuestra posición de, no, es que Dios ya me habló, necesitamos considerar lo que Dios nos puede hablar a través de nuestras esposas, entendiendo que son coherederas de la gracia, de la vida. ¿Por qué? Porque puede llegar el momento en el que nuestra mala relación, el no escuchar, el no tomar consejo, pueda producir lo siguiente: oraciones estorbadas.
¿Crees que Dios se enoje? No, pues como no le hiciste caso a tu esposa y ya es de mi equipo, pues no te voy a escuchar yo tampoco. No es así, no funciona así. Pero Dios muchas veces tiene que decir, mira, no vamos a proseguir porque no quiero que pienses que estando en la condición en la que estás ahorita, de pelear, de no escuchar, de necedad, voy a bendecirte. Entonces vamos a parar un poco eso, escucha a tu esposa, escúchame a mí y después seguimos. Eso es lo que hace Dios, proteger al hombre de tomar malas decisiones. Y por eso dice, puede ser que vuestras oraciones tengan estorbo. Entonces vamos a regresar y con esto vamos a concluir. Te veo que me des unos minutos más de atención porque esto es muy importante. Somos peregrinos y extranjeros. No pertenecemos a este lugar, pero eso no implica que las decisiones que tomemos nosotros aquí no tengan eco en la eternidad. Dios nos ha puesto con un propósito, con tareas específicas a cada uno, con un llamado, con un ministerio específico a cada uno. Pero nos ha juntado en pareja, nos ha puesto en un matrimonio. Se comparten un Señor, una patria, un templo, un sacerdote. Tenemos uno solo, nuestra esposa y nosotros. Ambos vamos a heredar y hemos heredado la gracia del Señor. Vamos al Padre. Por lo tanto, tenemos que escuchar al Espíritu Santo que está en nosotros, pero el que está también en nuestra esposa. Tenemos que entender, hombres y mujeres, que cada uno tenemos necesidades diferentes. Por lo tanto, esposas, sujeten a sus esposos. Esposos, tienes que estar pendiente de las necesidades espirituales de tu esposa. Esposa, de las necesidades espirituales de tu esposo. No puedes decir, es que a él no le va a pasar, es que a ella no le va a pasar. Por supuesto que puede. Ninguno somos inmunes al pecado, ni a las dificultades, ni al desánimo, ni a muchas cosas. Sed sobrios y velad, Pedro más adelante va a decir, porque tenemos un adversario que sabe por dónde atacarnos. Y por eso necesitamos esposos, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y al mismo tiempo tratándolas como coherederas, atendiendo sus necesidades, apoyándonos en sus fortalezas. Mujeres, apoyando en las necesidades de su esposo, satisfaciendo las necesidades de su esposo, apoyándose en sus fortalezas, de la misma forma. ¿Por qué? Porque lo que debemos de buscar como hombres y mujeres no es una imagen que engañe a las personas, sino un corazón transformado que tiene como resultado y fruto el del Espíritu, una evidencia de que Dios nos ha transformado. Eso es lo que debemos de buscar, no solamente en el matrimonio, el cual es complicado, sino en las relaciones laborales, en las relaciones políticas, como ciudadanos, en las personales, alejándonos, versículo 11 del capítulo 2, de los deseos carnales. ¿Por qué? Porque batallan con tu alma y quieren que veas una vida sin gozo. ¿Y qué es lo que sucede cuando dos personas creyentes tienen muy bien todo lo demás, pero su matrimonio es un desastre? Empaña todo lo demás. Vivamos como personas sabias. Vamos a orar. Padre, gracias te damos el día de hoy por esta porción que pudimos leer. Quiero rogarte por cada uno de mis hermanos y hermanas, por los jóvenes, grandes, de todas las edades que estamos aquí, Señor. Padre, que podamos tener el entendimiento para vivir la decisión, para actuar como hijos tuyos. Te ruego, Padre, ayúdanos a caminar en ti. Bendito eres, Dios. Amén.